¿Te ha pasado que oras, lloras y pides una señal, pero parece que el cielo se quedó en silencio? ¿Qué hablas con Dios, pero no escuchas respuesta alguna? Tal vez incluso pensaste que Él te olvidó. Pero ¿y si ese silencio no fuera un abandono, sino la forma más profunda en que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Si estás aquí, es porque hay algo que Dios quiere revelarte hoy. Lo que estás sintiendo, esa quietud, esa aparente distancia, no es ausencia, es entrenamiento. Es la voz del Espíritu hablando en el único idioma que puede transformar tu fe, el silencio. A lo largo de este video, descubrirás que el silencio de Dios no es vacío, es un proceso. Es el momento en el que Él te aparta del ruido del mundo para fortalecer tu alma, probar tu confianza y prepararte para una bendición que aún no estás listo para recibir. Vas a entender por qué Dios calla cuando más lo necesitas y cómo ese silencio es en realidad la señal de que algo poderoso está a punto de manifestarse en tu vida. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu manera de ver las pruebas, las demoras y los tiempos de espera. Te prometo que cuando termines de escucharlo, no volverás a ver el silencio de Dios como una ausencia, sino como la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está obrando a tu favor. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, el silencio de Dios también me está preparando, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es el recordatorio de que incluso en el silencio, Dios sigue hablando, y lo está haciendo ahora, contigo. ¿Alguna vez has sentido que oras y tus palabras rebotan contra el techo? Que hablas con Dios, pero su respuesta no llega. Que cada lágrima que cae se seca antes de tocar el suelo, sin que nada cambie. Es ese tipo de silencio que no solo duele, sino que confunde. Uno que te hace preguntarte si hiciste algo mal, si perdiste su favor o si simplemente Dios se cansó de escucharte. Pero déjame decirte algo que puede transformar la manera en que ves lo que estás viviendo, el silencio de Dios nunca es vacío. Es el terreno donde el Espíritu Santo está trabajando, aunque tus sentidos no puedan percibirlo todavía. A veces, lo que interpretas como abandono, es en realidad el taller donde Dios está moldeando tu fe. Él no responde, no porque no te escuche, sino porque te está enseñando a caminar sin depender de lo que oyes. Es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las oraciones se responden, cuando los milagros se manifiestan. Pero la verdadera fe, esa que sostiene montañas y atraviesa tormentas, se forma en la quietud. Se forma cuando sigues orando aunque el cielo parezca cerrado, cuando eliges creer aunque no veas señales. Mira la historia de José. Vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, durante años no escuchó una sola palabra de Dios. No hubo voz del cielo, ni ángel que lo visitara, ni promesa visible. Solo silencio. Pero ese silencio era el proceso que lo preparaba para gobernar Egipto. Dios no lo había abandonado, lo estaba formando en secreto. Mientras José pensaba que estaba olvidado, el Espíritu Santo estaba tejiendo cada acontecimiento, alineando personas, tiempos y lugares,
para cumplir el sueño que le había prometido. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy sientes que estás en una celda invisible, que tu oración no atraviesa las paredes del miedo o de la duda, que todo lo que haces parece no tener fruto. Pero no te equivoques. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Él no se ha ido, está observando tu reacción, tu actitud, tu constancia. Está viendo si en medio de la confusión sigues creyendo que Él es bueno, aunque no entiendas lo que hace. Dios no te está castigando con su silencio, te está preparando para oír su voz de otra manera. En el ruido de la vida, a veces no prestamos atención. Pero cuando el cielo calla, el alma aprende a escuchar los susurros del Espíritu. Aprendes a notar su presencia en los detalles pequeños, en la paz que sientes sin razón, en una palabra que llega en el momento justo, en una persona que aparece cuando más lo necesitas. David lo entendió bien. En el Salmo 13 clamó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David conocía el dolor del silencio divino, pero también sabía que ese mismo silencio lo empujaba a una fe más profunda. Porque al final de ese mismo salmo, declara, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». ¿Lo ves? El mismo hombre que dudó, terminó alabando. Eso es lo que el silencio de Dios produce, una fe que ya no depende de lo que siente, sino de lo que sabe. Dios no te ha dejado solo, está probando tu capacidad de permanecer. Está viendo si lo buscarás por lo que Él es, o solo por lo que puede darte. Cuando no escuchas nada, Él está trabajando en la parte más importante de tu vida, tu carácter. Te está enseñando a depender del Espíritu Santo más que de las señales. Porque cuando no hay respuestas, el Espíritu es quien traduce tus lágrimas en oración, quien intercede cuando no sabes qué decir, quien sostiene tu fe cuando sientes que se apaga. En Romanos 8, versículo 26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso en tu silencio, el cielo no está en pausa. Hay movimiento espiritual que no puedes ver. Cuando tú callas porque ya no puedes más, el Espíritu habla por ti. Cuando tú te agotas, Él sigue orando en lo profundo de tu ser, conectando tu alma con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El silencio de Dios no es el final del diálogo, es un cambio de idioma. Cuando Él calla, el Espíritu Santo empieza a hablar en el lenguaje del alma, en los gestos invisibles, en las circunstancias que parecen contrarias, pero que están abriéndote paso hacia algo nuevo. Tal vez estás en ese punto en el que ya no sabes qué más hacer. Has orado, has creído, has esperado, y nada cambia. Pero escucha esto, cuando parece que Dios no está haciendo nada, es porque está haciendo todo. Está preparando lo que pediste, solo que de una forma que no encaja con tu calendario, ni con tu lógica. Dios no improvisa, Él orquesta. Y mientras tú esperas en silencio, Él acomoda cada pieza del rompecabezas de tu vida para que todo tenga sentido a su debido tiempo. A veces, ese tiempo de silencio es el más fértil de todos, aunque parezca el más árido. Es en la sequía donde las raíces se profundizan. Es cuando el cielo no responde, que el corazón aprende a confiar. Dios no quiere una fe que florece solo en la primavera, sino una fe que sobrevive al invierno. Por eso calla. Porque sabe que tu raíz se fortalecerá más en el silencio que en la abundancia. Recuerda algo, el Espíritu Santo no trabaja con ruido. Su obra es delicada, precisa, silenciosa. Igual que el escultor que lima la piedra sin que el mármol se queje, así Dios moldea tu vida en esos momentos donde parece que no pasa nada.
pero sí pasa. Está formando en ti la paciencia que sostendrá tu futuro, la humildad que te hará sabio, y la fe que te hará inquebrantable. Y aunque hoy no veas resultados, un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios guardó silencio. Si me hubiera respondido antes, no habría aprendido a escuchar su voz. Si me hubiera dado lo que pedí, no habría descubierto lo que realmente necesitaba. Ese día sabrás que su silencio no fue rechazo, sino protección. No fue olvido, fue enseñanza. Dios te está preparando en la quietud para que no te rompas en la bendición. Porque cuando la respuesta llegue, cuando el milagro se manifieste, cuando todo cobre sentido, querrá que tengas un corazón maduro para sostenerlo. Por eso, aunque el silencio te incomode, no lo temas. Es el idioma del cielo cuando Dios está más cerca de ti. Si ahora mismo estás en ese silencio y no sabes qué hacer, solo haz esto, no te desconectes. No apagues tu fe. No te rindas. Mantén la oración, aunque no sientas nada. Porque cada palabra que dices en medio del silencio es un acto de confianza que el Espíritu Santo convierte en semilla. Y tarde o temprano, esa semilla dará fruto. Tu momento de respuesta llegará, y cuando lo haga, entenderás que el silencio fue necesario para aprender a escuchar lo que realmente importa. No el eco de tus miedos, sino la voz suave de Dios que, aun sin hablar, nunca dejó de acompañarte. Cuando Dios calla, tu corazón queda expuesto. Ahí es donde se revela si crees porque todo va bien o si crees porque confías en quién es Él, aunque nada parezca tener sentido. El silencio no es el fin de la comunicación divina, es el espejo donde se refleja la calidad de tu fe. Muchos oran esperando sentir algo, ver algo, escuchar algo. Pero el silencio de Dios es la forma en que Él te pregunta sin palabras, ¿amas más mis respuestas o mi presencia? El silencio no llega para castigarte, sino para purificarte. Dios te lleva a ese punto donde ya no puedes depender de señales, emociones o milagros visibles. Te deja en la oscuridad, no porque te haya abandonado, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Y ahí, en esa quietud que desespera, es donde la fe se vuelve verdadera. No la fe que habla bonito, sino la que resiste el dolor, la confusión y la espera sin perder la esperanza. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió ser padre de una gran nación, pero después de la promesa, vino el silencio. Pasaron años y nada ocurría. Su cuerpo envejecía, Sara ya no podía concebir. Todo lo visible gritaba es imposible, pero Abraham siguió creyendo. Romanos 4, versículo 20 dice que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que el silencio hace, separa la fe que depende de lo visible, de la fe que se sostiene solo en la palabra de Dios. Quizá hoy tú estás viviendo ese mismo tipo de espera. Tal vez oraste por un milagro, por una puerta abierta, por una sanación, por una respuesta clara, y no ha llegado. Todo parece detenerse. Pero no es así. Dios está trabajando en el interior de tu alma, purificando tu confianza. Él no te niega su respuesta, te prepara para recibirla con un corazón más fuerte. Porque si te la diera antes, quizás no sabrías sostenerla. El silencio de Dios actúa como el fuego que purifica el oro. El fuego no destruye el metal, elimina las impurezas. Del mismo modo, el silencio elimina lo superficial en tu fe. Quita el orgullo, el miedo, la impaciencia, las expectativas humanas. Lo que queda después es algo más puro, una fe que no necesita ver para creer, una confianza que no se apaga aunque el cielo parezca cerrado. Job también conoció ese silencio. Perdió todo, su salud,
su familia, sus bienes, y Dios no respondió por largo tiempo. Job clamó, preguntó, gritó, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en medio de la oscuridad dijo algo que cambió todo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Eso no es resignación, es fe purificada. Una fe que ya no busca comprender, sino confiar. Una fe que ha sido refinada por el fuego del silencio. Y ahí está el propósito divino. El silencio de Dios no busca destruirte, busca que descubras de qué estás hecho. Quiere que aprendas a permanecer firme sin depender del consuelo inmediato. Que puedas decir confío en Dios, incluso cuando no tienes señales visibles. Porque es fácil alabar cuando todo encaja, pero el verdadero crecimiento sucede cuando eliges adorar en medio del vacío. Piénsalo, ¿cómo aprenderías paciencia si todo te llegara en el instante que lo pides? ¿Cómo sabrías que tu fe es genuina si nunca fuera probada? El silencio de Dios te confronta con esas preguntas. Es la pausa que revela si crees por costumbre o por convicción. Si confías en su mano o en su corazón. Jesús mismo experimentó ese silencio. En el huerto de Getsemaní, oró 3 veces diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y no hubo respuesta. El cielo estaba en silencio, pero el propósito seguía avanzando. Jesús no fue escuchado porque estaba cumpliendo la voluntad que salvaría al mundo. En ese silencio, su fe y obediencia fueron llevadas a la perfección. Y cuando todo parecía perdido en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, el cielo seguía callado. Pero 3 días después, el silencio se rompió con la resurrección. Así actúa Dios. Te prueba en silencio, y luego te sorprende con gloria. Te deja caminar sin oír nada, y cuando menos lo esperas, abre el cielo y responde de una manera que sobrepasa toda lógica. Pero mientras eso ocurre, el Espíritu Santo trabaja en lo invisible, transformando tu corazón desde dentro. Hay momentos en los que sentirás que no puedes más, que la espera te supera. Pero recuerda esto, la fe no crece en la abundancia, crece en la escasez. No florece en los días de sol, sino en las noches donde no hay estrellas. Y aunque no lo creas, ese es el escenario donde Dios produce las mayores obras. En Isaías 48, versículo 10 Dios dice, Te he escogido en horno de aflicción. No es un castigo, es una elección. Te escoge para pulirte, para que brilles más, para que nada de lo que vivas te robe la confianza en Él. Cuando atraviesas el silencio, estás siendo probado como el oro. Y si permaneces fiel, saldrás más puro, más sabio, más fuerte. Quizás en este momento sientes que tu fe se debilita. Que tu oración perdió sentido, que el fuego de tu esperanza se apagó. Pero déjame recordarte algo, aunque tú te sientas vacío, el Espíritu Santo sigue activo. Él no necesita ruido para obrar, necesita tu disposición. Y mientras tú crees que nada está pasando, Él está intercediendo, sanando heridas, fortaleciendo raíces. A veces, Dios calla para que aprendas a escuchar al Espíritu Santo. Su voz no siempre viene como un trueno. A veces llega como un susurro suave que te dice, confía. No con palabras, sino con paz. Esa paz que no entiendes, pero que te calma. Esa certeza silenciosa que te hace seguir caminando. Esa es su voz. El silencio purifica tu fe porque te separa del ruido del mundo. Es en la soledad donde aprendes a discernir entre tus pensamientos y la voz divina. Es en la espera donde descubres que la fe no es un sentimiento, sino una decisión diaria. Creer no siempre es sentir. A veces es elegir seguir,
aun cuando tu alma no lo quiera. Recuerda, lo que Dios está construyendo en ti necesita silencio. Las raíces no crecen en medio del ruido, crecen bajo tierra, lejos de los aplausos y las luces. Y así también crece tu fe, en lo oculto, donde nadie ve, donde solo tú y Dios saben cuánto estás resistiendo. Pero llegará el día en que lo oculto se volverá visible, y todos verán lo que el silencio produjo en ti. Por eso, no temas la quietud. No corras hacia el ruido buscando respuestas. Quédate en la presencia, incluso cuando no sientas nada. Ahí es donde el Espíritu Santo está trabajando más intensamente. Dios no necesita hablar para actuar. Su silencio no es indiferencia, es confianza. Es su forma de decirte, ya te di todo lo que necesitas para avanzar. Ahora quiero ver cómo usas lo que ya te enseñé. Esa es la fe madura, la que no depende de un milagro, sino de una relación. Si estás viviendo un tiempo de silencio, no pienses que has sido olvidado. Piensa que estás siendo purificado. Porque cuando este proceso termine, lo que vendrá será tan grande, tan hermoso y tan perfecto, que entenderás que valió la pena cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche de espera. El silencio de Dios no mata la fe, la refina. No apaga la esperanza, la redefine. No retrasa la promesa, la fortalece. Y cuando finalmente la promesa llegue, no serás el mismo. Serás alguien que ya no teme al silencio, porque aprendiste que en él, el Espíritu Santo habla más fuerte que nunca. Hay algo que pocas personas comprenden: cuando el cielo guarda silencio, la tierra tiembla en lo invisible. Cuando tú crees que Dios no está haciendo nada, el Espíritu Santo está haciendo todo. Pero lo hace de una forma que no se puede ver, ni medir, ni entender. Lo hace en secreto, porque las obras más profundas de Dios no ocurren frente a los ojos de los hombres, sino en el taller silencioso del alma. El silencio no es inactividad, es movimiento disfrazado. Es como la semilla bajo la tierra. Nadie ve nada, nadie escucha nada, pero por dentro la vida está estallando. Raíces crecen, estructuras se forman, la promesa se prepara. Así también actúa el Espíritu Santo, mientras tú lloras pensando que nada cambia, Él está organizando las piezas del plan que un día entenderás perfectamente. Piensa en Moisés. 40 años en el desierto sin una palabra nueva de Dios. Parecía que su propósito se había apagado. Pero en ese silencio, el Espíritu Santo lo estaba moldeando, quitándole el orgullo del príncipe de Egipto, formando en él la paciencia, la humildad, la obediencia. Cuando finalmente escuchó la voz en la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo. El silencio había hecho su obra. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace contigo. Cuando Dios calla, Él no se fue, cambió su manera de trabajar. Ya no te habla con promesas, sino con procesos. Ya no te guía con señales externas, sino con transformación interna. Porque hay cosas que no se pueden revelar con palabras, solo con experiencias. El Espíritu Santo trabaja en silencio porque su obra no necesita aplausos. Él no busca que lo sientas todo el tiempo, busca que confíes aunque no lo sientas. Su silencio es intencional. Es el lenguaje con el que moldea tu carácter, con el que elimina el ruido de tus propias expectativas. Si escuchas con atención, te darás cuenta de que en esos momentos donde crees que Dios se ha ido, en realidad hay una presencia más profunda rodeándote. No una presencia emocional, sino espiritual, firme, invisible, pero real. Cuando Jesús fue al desierto, el Padre no habló. 40 días sin una sola palabra audible. Sin embargo, el Espíritu Santo lo había llevado allí.
Y mientras el enemigo lo tentaba, mientras el cuerpo de Cristo se debilitaba, el Espíritu estaba fortaleciendo su alma. No había voces, ni respuestas, pero había propósito. Y cuando Jesús salió del desierto, la Biblia dice que volvió en el poder del Espíritu. ¿Lo notas? El silencio no lo vació, lo empoderó. Así trabaja el Espíritu Santo en ti. No siempre viene con emoción o señales sobrenaturales. A veces se presenta como una calma que no entiendes, una resistencia que no sabes de dónde sale, una paz que sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse. Él obra en lo invisible, fortaleciendo lo que los ojos no pueden ver, tu fe, tu discernimiento, tu espíritu. Quizás piensas que estás estancado, pero en realidad estás siendo preparado. Dios no te olvidó, te está afinando. El Espíritu Santo está organizando los detalles que no podrías comprender aún. Está ajustando tiempos, quitando personas, cerrando caminos, todo para protegerte de lo que todavía no estás listo para enfrentar. Y mientras tú crees que no pasa nada, Él está abriendo puertas que pronto verás manifestadas. Hay un momento en la vida espiritual donde Dios parece desaparecer, y es justo ahí donde el Espíritu Santo toma el control. Él traduce tus lágrimas en oraciones, tus silencios en alabanzas, tus desiertos en entrenamiento. En Romanos 8, versículo 26 se nos recuerda, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que cuando tú ya no sabes qué decir, Él está hablando por ti en el idioma del cielo. En esos días donde todo parece apagado, donde la oración se vuelve pesada y la fe parece flaquear, el Espíritu Santo sigue activo. Está limpiando tu interior de pensamientos negativos, rompiendo patrones, derribando miedos antiguos, fortaleciendo tu espíritu para la próxima etapa. Porque lo que Dios te prometió no es pequeño, y no puede ser sostenido por una fe débil. Cuando Dios calla, el espíritu no se detiene. Al contrario, acelera. Mueve lo que tú no ves, acomoda lo que no entiendes. Te prepara para el momento exacto en que el cielo vuelva a hablar. Pero cuando eso suceda, serás diferente. Ya no necesitarás pruebas para creer, ni sentir para confiar. Sabrás que su silencio era el idioma del amor, no del abandono. El Espíritu Santo también trabaja en las pausas para enseñarte a no depender del ritmo del mundo. En una sociedad que exige inmediatez, Él te enseña el poder de la espera. En un tiempo donde todos gritan, Él te enseña el arte de escuchar. En una era donde todo es visible, Él te enseña que lo más importante sucede donde nadie puede mirar. Muchos creyentes confunden el silencio con inactividad, pero los mayores milagros de Dios nacen en el silencio. El vientre de María fue un lugar de silencio, pero ahí el Espíritu Santo formó al Salvador del mundo. Nadie vio el proceso, nadie escuchó cómo el Verbo se hacía carne. Pero en ese silencio sagrado, la historia cambió para siempre. Y de la misma manera, mientras tú esperas, el Espíritu está gestando algo en ti que aún no se puede revelar. Tu oración no se perdió. Tu fe no fue en vano. El silencio no es el fin del proceso, es el espacio donde el Espíritu Santo está escribiendo el siguiente capítulo de tu historia. Un capítulo que todavía no puedes leer porque se está escribiendo con tinta invisible. Pero llegará el día en que mirarás atrás y verás que todo encajó perfectamente. Por eso, no confundas el silencio con abandono. Es todo lo contrario, es señal de que el Espíritu Santo confía en ti lo suficiente como para trabajar en tu interior sin necesidad de darte explicaciones. Él está formando en ti una fe madura, capaz de permanecer firme aun cuando los cielos no hablen. Cada silencio tiene un propósito. A veces, es para detenerte antes de un error.
Otras, para enseñarte a esperar. Pero siempre es para fortalecerte. Porque la bendición que viene después del silencio no será una más, será aquella que cambia tu manera de creer, orar y vivir. Así que si hoy no escuchas a Dios, no te desesperes. Respira, guarda silencio también. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti sin interrupciones. No trates de forzar respuestas, ni de llenar el vacío con ruido. Aprende a descansar sabiendo que lo invisible es más poderoso que lo visible. Dios no necesita anunciar lo que está haciendo para que sea real. Las raíces crecen sin ruido. La sanidad avanza sin sonido. El milagro se forma en secreto. Y cuando menos lo esperes, todo lo que parecía quieto se moverá de golpe. El cielo hablará de nuevo, y entenderás que el Espíritu Santo nunca se detuvo, simplemente estaba trabajando detrás del silencio. Hay momentos en la vida espiritual donde ya no sientes nada. Oras, pero no fluye. Lees la palabra, pero no te conmueve. Vas a la iglesia, pero parece que estás solo en medio de la multitud. Y te preguntas, ¿por qué no siento la presencia de Dios como antes? ¿Por qué ese fuego que me llenaba el alma parece haberse apagado? Pero déjame decirte algo, no todo silencio es ausencia, y no toda ausencia es distancia. A veces, cuando no sientes nada, es porque Dios está enseñándote a caminar por fe y no por emociones. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides creer incluso cuando no sientes nada. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con lágrimas, temblores o emociones intensas. A veces se manifiesta en el simple hecho de que, a pesar de tu cansancio, sigues creyendo. En el hecho de que, aunque no veas resultados, te arrodillas una vez más. Eso también es presencia divina. No siempre la sentirás, pero siempre estará contigo. Jesús dijo en Mateo 28, versículo 20, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No dijo cuando me sientas, ni cuando todo vaya bien. Dijo todos los días. Eso incluye los días secos, los días grises, los días donde no hay consuelo. Porque la verdadera madurez espiritual llega cuando aprendes a confiar en su palabra más que en tus emociones. Mira la vida de Elías. Fue un profeta poderoso, vio fuego descender del cielo, enfrentó reyes, desafió a multitudes. Pero después de una gran victoria, cayó en una profunda depresión. Corrió al desierto y le pidió a Dios morir. En su desesperación, esperaba escuchar la voz del Señor con el mismo estruendo con que descendía el fuego, pero la Biblia dice que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12. Ese susurro suave representaba la forma más íntima del Espíritu, silenciosa, pero poderosa. Así también obra Dios en ti. No siempre vendrá con señales evidentes, ni te estremecerá el alma con su voz. A veces solo te sostendrá con una paz inexplicable. Y aunque tu corazón no lo perciba, su fidelidad no se ha movido ni un milímetro. El Espíritu Santo sigue ahí, guiándote en lo invisible, respirando contigo en el silencio. Cuando no sientes nada, Dios está probando tu fidelidad. Está viendo si lo amas por lo que Él es o por lo que te hace sentir. Porque hay muchos que siguen a Dios por las emociones, pero pocos que lo siguen por convicción. Cuando el fuego emocional se apaga, solo queda lo que es verdadero, una fe que no depende del impulso, sino de la decisión. El Espíritu Santo no desaparece cuando no lo percibes. Es como el sol detrás de las nubes. Aunque no lo veas, sigue brillando. Aunque el cielo esté cubierto, sigue enviando luz y calor.
Y cuando las nubes se disipen, te darás cuenta de que nunca se fue. Así es la presencia de Dios en tu vida, constante, incluso cuando tus emociones cambian. Dios usa esos periodos de aparente vacío para purificar tu relación con Él. Porque mientras más lo buscas sin sentir nada, más profundo se vuelve tu amor. Es fácil adorar cuando todo es gozo, pero el amor verdadero se demuestra cuando sigues adorando en el silencio. Cuando levantas las manos sin emoción, pero con fe. Cuando oras sin lágrimas, pero con certeza. Ahí es donde el Espíritu Santo fortalece tu espíritu. El apóstol Pablo lo entendía. Dijo en 2 de Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y podríamos añadir, ni por sentimiento. Porque la fe no depende de sentir, sino de saber. Saber que Dios está, aunque no lo escuches. Saber que Él te ama, aunque no veas señales. Saber que el Espíritu Santo te acompaña, aunque no haya emociones que lo confirmen. Muchos creyentes se frustran cuando pierden la sensación inicial de fuego o fervor. Piensan que algo anda mal, que Dios los dejó. Pero eso no es una pérdida, es una maduración. El Espíritu Santo retira las emociones intensas por un tiempo para que aprendas a depender de la fe. Es como un padre que suelta la mano del hijo para que aprenda a caminar solo. No se va, simplemente quiere que crezcas. Dios te está llevando a un nivel donde ya no necesitarás señales constantes para creer. Donde tu confianza será tan firme que ni el silencio podrá derrumbarla. Donde seguirás orando, no porque sientas, sino porque sabes quién es Él. Eso es lo que el Espíritu Santo busca, creyentes que caminen por fe, no por estímulos. Tal vez has sentido que tu oración se ha vuelto repetitiva, que tus palabras ya no tienen fuerza. Pero déjame recordarte algo, no es tu emoción la que mueve el corazón de Dios, es tu fe. La emoción cambia, la fe permanece. La emoción te hace comenzar, pero la fe te hace terminar. Y lo que Dios está construyendo contigo no necesita un fuego que arda de vez en cuando, sino una llama constante que nunca se apaga. Cuando no sientes nada, Él está probando tu perseverancia. Está viendo si permanecerás fiel cuando no haya recompensa inmediata. Y si sigues, si mantienes tu fe viva a pesar del silencio, estás pasando una de las pruebas más importantes del creyente, la de la confianza incondicional. El Espíritu Santo trabaja especialmente en esos días donde sientes que ya no puedes más. Cuando todo dentro de ti dice rinde, pero algo más profundo te susurra resiste. Esa voz no es la tuya, es la suya. Es el Espíritu dándote fuerzas, empujándote hacia adelante cuando tus piernas espirituales tiemblan. Él no necesita hacer ruido para sostenerte. Su poder se manifiesta en el simple hecho de que sigues de pie. Recuerda esto, no sentir nada no significa que estés vacío. Significa que estás siendo probado en la fe más pura, esa que no depende de estímulos, sino de confianza. Y cuando esa fe se consolide, serás más fuerte que nunca, porque habrás aprendido que Dios no cambia según tus emociones. Si ahora estás en un tiempo donde no sientes la presencia de Dios, no huyas. No busques reemplazar ese silencio con distracciones o ruido. Quédate ahí. En esa quietud, el Espíritu Santo está edificando una fe que no se derrumba. Está forjando en ti un corazón que ya no necesita sentir para saber. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, fue en esos días donde no sentía nada cuando más crecía. Fue en ese silencio donde aprendí a confiar de verdad. Fue ahí donde conocí al Espíritu Santo, no por emoción, sino por comunión. Porque los sentimientos van y vienen, pero la presencia de Dios permanece para siempre.
Así que no temas los momentos donde no hay fuego, ni lágrimas, ni señales. Son los momentos donde el Espíritu Santo te está llevando más profundo, donde la fe se hace sólida y el amor maduro. Confía en que incluso cuando no lo sientes, Él está trabajando. Y un día, cuando vuelva a soplar sobre ti con poder, entenderás que ese silencio fue el terreno donde creció tu verdadera fe. El silencio no solo prueba tu fe, también la construye. Cuando Dios calla, no se detiene, está edificando algo dentro de ti que será demasiado grande para derrumbarse. A veces piensas que no pasa nada, pero en el mundo espiritual está ocurriendo lo más importante, el fortalecimiento de tu alma. Dios no se ha olvidado de ti, está construyendo los cimientos de una vida que no dependerá del aplauso, ni del reconocimiento, ni siquiera de las respuestas inmediatas. Te está formando en secreto, para luego exhibir su gloria a través de ti. Todo lo que Dios construye en el silencio tiene una razón. En la superficie parece que no hay movimiento, pero en lo profundo se está gestando algo que no puede ser apresurado. Así como una semilla no puede florecer sin pasar por la oscuridad de la tierra, tú no puedes madurar sin pasar por el silencio de Dios. Porque en el silencio, Él te enseña lo que la abundancia nunca podría enseñarte, la dependencia. Mira la vida de José, nuevamente. Pasó años sin una palabra, sin una promesa visible. Pero en ese silencio, Dios lo estaba preparando para administrar una nación entera. ¿Qué habría pasado si Dios lo hubiese liberado antes? No habría tenido la madurez para sostener el poder que estaba por recibir. Lo mismo ocurre contigo, lo que Dios está construyendo en ti necesita tiempo, silencio y profundidad. No puede formarse en la prisa ni en la superficie. El silencio es la herramienta con la que el Espíritu Santo trabaja los cimientos. Allí Él fortalece tu carácter, purifica tus intenciones y limpia tu corazón de orgullo. A veces ese proceso se siente como una pérdida, pero no es pérdida, es construcción. Cada cosa que parece desmoronarse, en realidad está dando lugar a algo nuevo. El Espíritu Santo te está despojando de lo que ya no encaja con el propósito que viene. Dios no te ha dejado vacío, está vaciando lo que sobra para llenarte con lo que viene. A veces tiene que permitir que todo se caiga para que puedas construir sobre un terreno firme. Porque no se puede levantar un nuevo templo sobre ruinas del pasado. En el silencio, Él te enseña a soltar. Y soltar no es rendirse, es abrir espacio para lo que realmente está destinado a ti. Mira la historia de David. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de tener trono, tuvo silencio. Pasó años en lo oculto, hablando con ovejas, no con multitudes. Pero en ese anonimato, Dios construyó su corazón. Lo formó en soledad para que no dependiera de la aprobación de nadie. Así también el Espíritu Santo está trabajando en ti, en el lugar donde nadie te ve, donde no hay aplausos ni reflectores. Porque las obras más sólidas de Dios se levantan lejos de la mirada humana. El silencio también construye tu discernimiento. Cuando no escuchas la voz de Dios con claridad, aprendes a diferenciar entre tus pensamientos y su dirección. Empiezas a reconocer la sutileza de su guía, la quietud que acompaña su voluntad. Porque a veces, la dirección divina no viene con palabras, sino con paz. Y esa paz es el ladrillo con el que se levanta tu discernimiento espiritual. En el silencio, Dios construye tu confianza. Porque al no tener respuestas inmediatas, aprendes a descansar en su soberanía. Empiezas a entender que no necesitas controlar nada para estar en paz. Que lo que está en manos de Dios está seguro, aunque no lo entiendas. Esa confianza se vuelve tu ancla.
Y cuando las tormentas lleguen, no te moverás, porque tu fe no estará edificada sobre emociones, sino sobre la roca de su fidelidad. El silencio también construye obediencia. Cuando no escuchas instrucciones nuevas, aprendes a permanecer fiel en lo que ya sabes que debes hacer. Dios observa si serás constante cuando no hay estímulo, si seguirás orando, sirviendo, esperando. Es fácil obedecer cuando todo tiene sentido, pero la obediencia más poderosa es la que se mantiene firme en medio de la incertidumbre. Esa obediencia silenciosa es la que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Jesús pasó 30 años de silencio antes de 3 años de ministerio. 30 años sin que se registrara una sola palabra suya, un solo milagro, una sola multitud. Pero en esos 30 años, el Padre estaba construyendo la base. Estaba formando al hombre, al siervo, al hijo obediente. Y cuando llegó el momento, el cielo habló y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El silencio había cumplido su propósito, construir una identidad firme. Eso es lo que el Espíritu Santo hace contigo. Antes de usarte en lo público, te forma en lo secreto. Antes de darte visibilidad, te da profundidad. Porque lo que Dios construye rápido se derrumba fácil, pero lo que construye en silencio permanece para siempre. Hay algo hermoso en el silencio de Dios, te vuelve íntimo con su espíritu. Cuando ya no hay ruido, aprendes a escuchar de verdad. Aprendes a reconocer su presencia sin depender de palabras, solo de su esencia. Empiezas a entender que la verdadera fe no necesita explicaciones, solo confianza. Que no necesitas entender el plan, solo saber que el plan está en manos de un Dios perfecto. Dios también usa el silencio para construir tu humildad. Te recuerda que no todo depende de ti, que el control absoluto pertenece a Él. Te enseña a rendirte, no como derrota, sino como confianza. Y cuando finalmente sueltas el control, es cuando más cerca estás de recibir su dirección. Porque mientras tu mente se inquieta buscando respuestas, el Espíritu Santo trabaja en el silencio, poniendo orden donde tú solo veías caos. El silencio de Dios es el terreno donde crecen los frutos del Espíritu, la paciencia, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Ninguno de ellos se desarrolla en días fáciles. Todos nacen en el proceso. Y cuando el silencio termina, esos frutos se vuelven parte de ti. Ya no eres la misma persona. Tu carácter es más firme, tu corazón más sabio, tu espíritu más sensible. Por eso, aunque el silencio duela, no lo malinterpretes. No es un vacío, es una construcción. Es la evidencia de que Dios confía en ti lo suficiente como para trabajar en ti sin necesidad de explicártelo todo. Es el tiempo donde el Espíritu Santo planta las raíces que sostendrán tu propósito. Tal vez no veas los cimientos, pero están ahí. Cada lágrima, cada espera, cada oración sin respuesta es un ladrillo más en la estructura de lo que Dios está levantando. Y cuando el edificio de tu fe esté listo, cuando todo lo que Él ha estado formando por fin se manifieste, entenderás que el silencio fue el sonido más sabio que Dios pudo darte. Así que no te desesperes si ahora mismo no escuchas nada. Si parece que el cielo está mudo, no temas. Hay un diseño en marcha, y tú eres parte de él. El Espíritu Santo está construyendo en ti una fortaleza espiritual que no se derrumbará ante ninguna tormenta. Porque todo lo que Dios construye en silencio, florece con poder cuando llega el tiempo de hablar. Todo silencio divino tiene un final. Dios no calla para siempre. Su voz siempre regresa, pero cuando lo hace, ya nada es igual. Porque después del silencio, algo en ti cambia. Tu forma de creer, de escuchar y de ver el mundo se transforma.
Lo que antes te desesperaba ahora te enseña. Lo que antes te confundía ahora te revela. Pero antes de que el silencio se rompa, el Espíritu Santo deja señales. No son señales ruidosas ni evidentes. Son suaves, pero inconfundibles. Son los indicios de que Dios está a punto de hablar otra vez y que lo que viene será mayor que lo que perdiste. La primera señal es una paz que no entiendes. No llega cuando todo se resuelve, sino cuando todavía nada cambió. Es esa tranquilidad silenciosa que te visita sin razón aparente. No sabes explicar por qué, pero algo dentro de ti deja de pelear. Ya no discutes con Dios, ya no le reclamas. Solo descansas. Esa paz no es humana, es espiritual. Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el primer susurro del cielo diciéndote, estoy por moverte al siguiente nivel. La segunda señal es que las cosas que antes dolían ya no te controlan. Lo que antes te angustiaba, ahora lo miras con serenidad. El mismo problema puede seguir ahí, pero tú ya no reaccionas igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya ha hecho su obra. Ha usado el silencio para sanar, para restaurar, para soltar el miedo. Es como si de pronto algo en ti hubiera madurado sin que te dieras cuenta. Esa es una señal poderosa de que el silencio está cumpliendo su propósito y que la voz de Dios está cerca de resonar de nuevo. Otra señal es la claridad repentina. No viene por una revelación espectacular, sino por comprensión interior. De pronto entiendes por qué tu oración no fue respondida antes, por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué ciertas personas se fueron. Es como si el Espíritu Santo encendiera una lámpara en tu mente y dijera, ¿ves ahora por qué era necesario? Esa claridad no viene de la razón, sino del Espíritu. Es la evidencia de que el silencio está terminando, porque Dios ya te ha enseñado lo que necesitabas aprender. También notarás que tu espíritu comienza a ser sensible nuevamente. Lo que antes te parecía seco, ahora te vuelve a tocar. La palabra que antes leías sin sentir nada, de repente vuelve a hablarte. Una adoración vuelve a estremecer tu alma. Sientes pequeños destellos de presencia, de dirección, de propósito. No es casualidad, es el Espíritu Santo preparando el terreno para lo que viene. Es como el amanecer después de una larga noche, primero ves un rayo de luz, y luego el sol vuelve a brillar. La cuarta señal es que comienzas a soltar lo que no puedes controlar. Ya no te desgastas tratando de forzar los tiempos o las personas. Aprendes a confiar de verdad. Empiezas a orar de forma diferente, ya no pides, agradeces. Ya no ruegas, te rindes. Y esa rendición no es derrota, es madurez. Es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo te ha fortalecido y que el silencio está cumpliendo su propósito, transformarte. La quinta señal es que las circunstancias empiezan a moverse. Algo cambia a tu alrededor sin que tú lo busques. Una puerta se abre, alguien vuelve, una oportunidad inesperada surge, o una oración antigua encuentra respuesta. No es coincidencia. Es el momento en que Dios empieza a revelar lo que estaba preparando mientras tú esperabas. Porque mientras tú pensabas que nada pasaba, el cielo llevaba tiempo organizando cada detalle. Y cuando todo está listo, la voz de Dios se hace oír, no con ruido, sino con cumplimiento. En la Biblia, cada silencio de Dios terminó con una manifestación poderosa. Después de los años de esclavitud, el silencio se rompió con la voz de Moisés y las aguas del Mar Rojo abriéndose. Después de siglos sin profecía, el silencio se rompió con el llanto de un niño en Belén,
Jesús, el Salvador. Y en tu vida, el silencio también se romperá con algo divino, algo que llevará a la firma de Dios. Pero hay una señal aún más profunda, y es esta: ya no tienes miedo del silencio. Cuando puedes mirar atrás y decir no necesito una respuesta para confiar, es cuando Dios sabe que estás listo para escuchar. Porque el cielo no habla cuando estás desesperado, sino cuando estás preparado. Cuando el Espíritu Santo termina su obra en el silencio, tu corazón deja de exigir explicaciones y empieza a vivir en gratitud. Y ese es el momento exacto en que Dios rompe el silencio y te muestra lo que estaba preparando. Hay una escena que lo refleja perfectamente. Los discípulos estaban en la barca, en medio de una tormenta. Jesús dormía. El mar rugía, el viento soplaba, y ellos gritaban: «Maestro, despierta. Nos hundimos». Pero Jesús seguía en silencio. No porque no le importara, sino porque quería que aprendieran a tener fe incluso cuando Él no hablaba. Cuando finalmente se levantó, con una sola palabra calmó el mar. El silencio no era ausencia, era prueba. Y la prueba terminó cuando su propósito se cumplió. Quizás tú también estás en esa barca. Todo se mueve, todo parece fuera de control, y Dios parece dormido. Pero el Espíritu Santo está ahí, en esa misma tormenta, trabajando sin que lo veas. Está fortaleciendo tu fe, enseñándote a confiar en el silencio. Y cuando el momento llegue, una sola palabra suya bastará para calmar tus aguas. Así que presta atención. El silencio se rompe cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Cuando dejas de pelear y empiezas a confiar. Cuando ya no buscas oír su voz solo para calmarte, sino para obedecer. Cuando aprendes a disfrutar de su presencia, incluso cuando no habla. Es entonces cuando el cielo se abre y su palabra regresa, clara, firme, llena de propósito. Y cuando eso pase, todo cobrará sentido. Entenderás que Dios nunca estuvo lejos, que el Espíritu Santo nunca dejó de trabajar, que el silencio no fue castigo, sino estrategia. Te darás cuenta de que mientras tú esperabas, el cielo te preparaba para algo que no habrías podido sostener antes. Así que si estás sintiendo estas señales, la paz, la claridad, el desapego, el movimiento, la sensibilidad espiritual, no las ignores. Son el anuncio de que el silencio está llegando a su fin. El Espíritu Santo ya está listo para mostrarte lo que estuvo construyendo en ti durante todo este tiempo. Y cuando lo haga, verás que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche de espera, cada oración sin respuesta, todo tenía un propósito. El silencio no fue el final, fue el comienzo del milagro. Prepárate, porque cuando el silencio se rompa, el Espíritu Santo no solo te hablará, te mostrará lo que siempre estuvo haciendo a tu favor. Y entenderás que en cada silencio, Dios estaba más cerca de lo que imaginabas. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Dios te trajo hasta este mensaje porque quería recordarte algo que quizás habías olvidado, que su silencio no es castigo, es preparación. Que el hecho de no escuchar su voz no significa que te haya dejado, sino que está formando algo en ti que solo el silencio puede construir. Y ahora, quiero invitarte a cerrar este momento con una oración profunda. No una oración repetida, sino una conversación sincera entre tú y Dios. Porque mientras oras, el Espíritu Santo está escuchando incluso lo que no puedes decir. Cierra tus ojos, si puedes, y permite que cada palabra entre en lo más hondo de tu alma. Padre amado, hoy vengo delante de ti con el corazón abierto. No para reclamarte, sino para entenderte. No para pedirte que hables, sino para aprender a escucharte incluso cuando callas.
Sé que a veces he confundido tu silencio con abandono y que mis pensamientos me han hecho creer que ya no estás. Pero hoy reconozco que no te has ido, que siempre has estado obrando en lo invisible, preparando algo mayor de lo que puedo imaginar. Señor, enséñame a confiar cuando no entiendo tus caminos. A mantener mi fe viva cuando no escucho tu voz. A creer que aunque mis oraciones parezcan no tener respuesta, tú las estás escuchando una por una. Espíritu Santo, ven y enséñame a descansar. A no pelear contra el silencio, sino a encontrar en él tu paz. Padre, sé que tu silencio no es una barrera, es una prueba. Y quiero pasarla contigo. Quiero aprender a amarte sin condiciones, a seguirte aunque no vea el camino, a esperar aunque el tiempo parezca interminable. Si el silencio es la escuela donde enseñas la confianza, entonces quédate conmigo y hazme tu discípulo. Ayúdame a entender que cuando el cielo calla, no es porque me hayas olvidado, sino porque estás trabajando más de cerca que nunca. Que cuando no te escucho, es porque me estás enseñando a escuchar de otra forma. Quiero aprender a reconocer tu voz en la calma, tu presencia en la quietud y tu amor en cada detalle que me rodea. Espíritu Santo, renueva en mí la esperanza. Quita la ansiedad que me hace querer respuestas inmediatas. Enséñame a esperar en los tiempos de Dios, sin perder la fe, sin rendirme, sin huir. Quiero permanecer firme, confiando en que lo que hoy no entiendo mañana será testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, por el silencio que me ha dolido, porque también me ha purificado. Gracias por los días donde no te sentía, porque fueron los días en que más me sostenías. Gracias por las oraciones sin respuesta, porque en ellas aprendí que no todo se trata de lo que pido, sino de lo que me estás enseñando. Padre, dame un corazón paciente. Enséñame a no desesperarme en la espera, sino a crecer en ella. A recordar que tus tiempos son perfectos, aunque mi reloj se adelante. Que tus caminos son más altos, aunque mi mente no los comprenda. Y que tu voluntad siempre es buena, aunque al principio duela. Hoy decido dejar de pelear con el silencio. Decido abrazarlo, porque sé que es el lugar donde tu espíritu me moldea. Quiero que cada minuto de quietud sea una semilla que florezca en fe. Quiero que cada lágrima derramada en la oscuridad se convierta en testimonio cuando vuelva la luz. Espíritu Santo, te entrego mis preguntas sin respuesta, mis oraciones sin eco, mis noches sin consuelo. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis debilidades. Y te pido que me llenes de la certeza de que no estoy solo. Que aun cuando todo parezca vacío, tu presencia me rodea. Te pido también por quien escucha este mensaje y se siente igual. Por quien ora y no escucha nada. Por quien llora en silencio pensando que el cielo se cerró. Te ruego que en este momento, Espíritu Santo, los abraces. Que sientan tu calor invisible. Que entiendan que tú no has dejado de trabajar, que incluso ahora estás obrando en su historia. Renueva su fe, Señor. Restaura su esperanza. Da fuerzas al que ya no puede más. Y hazle saber que este silencio que hoy los desespera será la antesala del milagro que los transformará. Que no estás castigando, estás preparando. Que no los estás ignorando, los estás formando. Y cuando llegue el día en que vuelvas a hablar, cuando tu voz se haga oír nuevamente, que nuestros corazones estén listos para entender, para obedecer, para agradecer. Que tu palabra encuentre en nosotros un terreno fértil, limpio, firme. Señor, gracias por este tiempo de silencio que me está enseñando más que 1000 palabras. Gracias porque en esta quietud estoy aprendiendo a depender de ti, a caminar por fe, a reconocer que no necesito oírte para saber que estás. Hoy te entrego mi ansiedad, mis tiempos,
mis planes, mi necesidad de control. Te entrego todo, porque sé que en tus manos nada se pierde. Enséñame a descansar en ti. A entender que cuando no hablas, estás escribiendo. Que cuando no respondes, estás preparando. Que cuando no actúas como espero, es porque estás obrando de una forma que no puedo ver. Padre, gracias porque incluso en mis momentos más oscuros, tu silencio me ha sostenido. Gracias porque tu Espíritu Santo me acompaña en cada respiración, en cada paso, en cada día de espera. Quiero salir de esta etapa con un corazón más fuerte, más sabio y más rendido a ti. Y ahora, con humildad, quiero decirte algo que sale de lo más profundo de mi alma, aunque no te escuche, confío. Aunque no te vea, creo. Aunque no sienta nada, sé que estás aquí. Porque tu amor no depende de mis emociones y tu presencia no se mide por mis sentidos. Tú eres fiel, incluso cuando yo dudo. Tú eres constante, incluso cuando yo me canso. Hoy descanso en ti, Dios. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que tú eres la respuesta. No porque todo esté claro, sino porque confío en quien tiene el control. Espíritu Santo, quédate conmigo. Habla a mi corazón cuando lo necesite, pero enséñame también a valorarte cuando callas. Porque en tu silencio hay poder, hay dirección, hay amor. Gracias, Señor, porque el silencio no es el final. Es el inicio de algo nuevo. Es el momento donde el alma aprende a escuchar de verdad. Y hoy quiero aprender. Quiero permanecer. Quiero creer. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: el silencio de Dios también me está preparando. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.